Hola, buen domingo, quien te saluda el Padre Cristian. Continuamos con el camino preparatorio para la consagración a Cristo por intercesión del corazón castísimo de San José. Comenzamos ya la recta final para ir preparándonos espiritualmente a este paso que queremos dar como comunidad, pero también cada uno de nosotros descubriendo en San José las actitudes que agradaron a Dios y que las debemos de imitar para nosotros también poderle agradar. Hoy queremos hacer un punto de reflexión sobre la obediencia, que tiene que estar siempre presente en la vida del cristiano porque es una virtud positiva y muy necesario, más incluso de lo que se piensa. No es, como dicen por allí, un mal necesario para asegurar la cohesión de las instituciones. No. Tampoco es algo exclusivo de los niños que tienen que vivirla para poder salvaguardar su integridad e ir creciendo, ni única tampoco para los religiosos cuando emiten los votos de pobreza, de castidad y lógicamente de obediencia. Es una virtud que nos ayuda a todos, porque es el camino que invita muchas veces a poner juicio sobre nuestra vida, sobre lo que nosotros necesitamos para vivir y a la vez reconocer que por encima nuestro hay alguien superior a nuestras propias fuerzas. Y muchas veces tenemos que ser coherentes con este camino porque tenemos de por sí en el interior del corazón la herida, la tendencia siempre a desobedecer. A quien primero tenemos que hacer caso es a Dios, es lógico que así sea. Es quien más nos conoce y a la vez quien más nos ama. Y aunque el ejemplo que les voy a dar no sea el más perfecto, puede ayudarnos a entender esta virtud con la comparación, ¿no? Como resulta muchas veces con los manuales de los distintos artefactos que podemos tener en nuestra casa. Por ejemplo, los famosos celulares. Allí en el manual de fábrica se nos indica lo relacionado con su encendido, con la carga de su batería, las cosas que lo van a optimizar y lo que muchas veces lo pueden llegar a estropear. Encontramos orientaciones sobre las conexiones a internet, la cámara fotográfica, el reloj despertador y multitud de aplicaciones que ya tiene o que se pueden instalar o que se pueden actualizar. Y nos fiamos lógicamente de las indicaciones porque proceden del fabricante y están para perfeccionar su uso. Cuanto más nos convendrá conocer y aceptar las indicaciones de nuestro Creador. Él sabe muy bien lo que necesitamos, lo que nos hace crecer, lo que nos lleva a la felicidad. En definitiva, salimos ganando cuando cumplimos los mandamientos de Dios y no solo lo que nos gustan o aquellos que nos parecen relativamente más fáciles, sino todos, porque todos nos ayudan y los necesitamos a todos para la salvación. Obedecer a Dios, por otra parte, es el camino de la santidad. Es un modo seguro de agradarle. Otras cosas en sí mismas no nos unirían tanto a Él como la obediencia y la docilidad. Dios no necesita de nuestros trabajos, sino de nuestra obediencia. Nos encantaría que Dios pudiese estar contento con nosotros como lo estuvo con Jesús, con María y con José. Bueno, la obediencia es el camino. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y yo mismo me manifestaré a él, dice el Señor en el Evangelio según San Juan. Por eso es que para facilitarnos la salvación, Jesús quiere que además podamos obedecer a su iglesia, que fue establecida precisamente sobre esta virtud. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Es precisamente la iglesia la prolongación de la acción salvadora de Jesús. Allí encontramos al mismo Cristo.
está en los sacramentos, en la palabra de Dios, en las enseñanzas de su auténtico magisterio. A veces encontramos luces clarísimas y otras veces las cosas pueden ser un poco más complejas, pero la confianza y la fe deben ser las mismas. No podemos ser selectivos. Estoy de acuerdo con la Iglesia cuando se opone a la pena de muerte, pero no estoy de acuerdo con lo que dice sobre la anticoncepción o la fecundación in vitro. La Iglesia no es un club o un partido político al cual tenemos que adherirnos o de alguna manera tenemos que respetar ciertos estatutos o plataforma, pero nos reservamos el derecho de reformarlos. No. Nuestra adhesión a la Iglesia es sobrenatural. No se nos pide una obediencia ciega en el sentido de que se anule nuestra capacidad de raciocinio. Por lo contrario, se nos anima a entender y profundizar. Pero en todo caso tenemos que estar dispuestos a obedecer, a humillar nuestra inteligencia hasta que Dios se manifieste y lo podamos entender. A veces será en esta tierra y en algunos casos habrá que esperar. Esta es la enseñanza de San José, incluida en el párrafo del Evangelio según San Lucas, cuando dice: pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Cuando nos cueste aceptar alguna indicación, quizás sea el momento de recordar aquella advertencia. Si la obediencia no te da paz, es entonces que hay que revisar que en el corazón no se anide la soberbia. A nadie se le escapa que el obstáculo a esta virtud no es solo nuestra desconfianza u orgullo. A veces pueden ser también las limitaciones de quien manda, también en la Iglesia, que es divina y humana, donde hay luces y sombras. El Señor en muchas ocasiones nos habla incluso a través de otros hombres y puede ocurrir que la vista de los defectos de esas personas o el pensamiento de sí están bien informados sobre la situación en la cual están esos ministros, esos catequistas, esos guías, están más presentes tal vez que las virtudes. Pero debemos de entender y debemos de amar la Iglesia con ojos de fe, con ojos puestos siempre en el cielo, de aprender a distinguir una limitación humana que no invalida la voluntad de Dios, aprender a descubrir que también Dios se puede manifestar por aquellas personas en las cuales hemos perdido la confianza o no queremos tanto. Es importante entonces que entendamos de que el camino de la obediencia es el camino de la santidad. San José así lo vivió durante toda su vida. No supo hacer otra cosa más que obedecer, porque si se fiaba de sus propias fuerzas, lógicamente habrá pensado en su interior, podría llegar a fallar. Solo quien obedece a Dios, con un corazón bien dispuesto y abierto a la gracia, se deja iluminar siempre por la voluntad de Dios, una voluntad que, como hemos dicho anteriormente en este camino, no quiere otra cosa más que nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. En este domingo contemplemos a San José obediente. De allí aprendió también, como decíamos en el día de ayer, Jesús a obedecer. Allí aprendió también el Señor esta virtud que vivieron primero sus padres, con su sí entregado, con su silencio abnegado, pero con un corazón siempre confiado. Que tengas
un bendecido domingo. Hoy te proponemos como un camino, como un propósito que puedas imitar y vivir en este día de la obediencia de San José. Cuando reces el rosario, cuando vayas a misa, en tu momento de oración a lo largo de este día domingo, ponete frente a la imagen de San José y pedile a él que te alcance el don de una obediencia, que no es otra cosa más que una confianza ciega en lo que Dios te pide en el día a día. Que Dios te bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido domingo junto a todos los que están a tu lado.